Buenos días, bienvenidas y bienvenidos al seminario La investigación cualitativa en la salud pública, panorama actual y retos que presenta amablemente el doctor Antonio Reina Sevilla. Adelante, doctor. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están? Les saluda y habla con mucho gusto Antonio Reina, desde la Unidad de Educación e Investigación de la Dirección de Prestaciones Médicas. Y el día de hoy tengo la oportunidad de presentar este seminario precisamente sobre investigación cualitativa en el ámbito particularmente de la salud. Y para ello invitamos a 5 personas, profesores, investigadores con experiencia y trayectoria, que nos hablen de estos aspectos y de qué va sustancialmente la investigación cualitativa en el ámbito de la salud pública, porque, bueno, realmente no todo se puede medir. Hay aspectos como las experiencias, percepciones, actitudes, símbolos y demás cuestiones que no se pueden medir, pero también son importantes, sobre todo en el ámbito de la salud. No me gustaría quitarle mucho tiempo, realmente son 5 personas que tienen una presentación muy interesantes. Entonces, iniciaría cediendo la palabra a la doctora Carolina Olvera, y brevemente les comento sobre su currículum. Ella es docente de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, doctora en psicología con maestría en políticas públicas y género, es investigadora nivel 1. Su producción científica integra las políticas de ciencia y género, el estudio de las paternidades y violencia de género. Tiene experiencia certificada en procesos restaurativos y atención a víctimas de violencia de género, entre otras cuestiones, ¿no? Entonces, sin más por el momento, me gustaría cederle la palabra a la doctora Carolina. Por favor, doctora, adelante. Muchas gracias, buen día. Les voy a compartir la presentación. Va a ser muy breve. Realmente ustedes tienen oportunidad de acceder a ella. Yo se las voy a pasar porque hay unos puntos que están en las notas que pudieran ser de interés. Muchísimas gracias a las personas que nos están observando, que están en este seminario. La intención no es ser exhaustiva, sin embargo, mostrarles algunas pautas, no solo que pudieran ayudarnos al momento de estar diseñando o previendo una investigación de corte cualitativo con la perspectiva de género. Si ustedes han trabajado con mujeres y hombres, es decir, que hay una diferenciación entre unas y otros, con disidencias también, con personas no binarias, por ejemplo, es altamente recomendable que utilicen esta perspectiva no solamente como, eh, como un agregado, como un añadido, es, a final de cuentas, un requisito técnico para poder dar calidad y cualidad a lo que ustedes están investigando. Si toda investigación tiene que tener perspectiva de género, pues yo le diría a una persona que estudia física o astrofísica y que a lo mejor no tiene nada que ver, pues no, que más bien sería observarse y autovigilarse para que haya algunos sesgos en la práctica o desde la práctica que se trasladen a la teoría, que ahí no nos vayan a estar afectando o afectando tanto los resultados. Recordemos que estamos en investigación cualitativa, la cual se centra en la experiencia humana subjetiva. El conocimiento es ideográfico, es decir, no a diferencia del conocimiento nomotético, no buscamos la generalización, ni la teorización, ni buscamos leyes, buscamos el entramado, comprender profundamente las experiencias humanas, porque esto puede ser de utilidad no solamente a hacedoras o hacedores de políticas públicas, a la aplicación de programas de salud, a la aplicación de los proyectos y en muchas ocasiones prever con algunos casos de corte cualitativo nos puede dar una mejor idea de cómo es que se va a aplicar esto en la realidad y a gran escala. Ah, ¿Esto de dónde deriva? Bueno, muchas de las ciencias tienen deudas con poblaciones, no solamente con las mujeres, sino con poblaciones de las cuales se olvidó los conocimientos, las experiencias y el cómo reciben y cómo impactan estas aplicaciones de conocimiento. Algunas etnias, personas con discapacidad, algunas nacionalidades, etcétera. Entonces, para mitigar ese sesgo, tenemos distintas herramientas y la primera de ellas es la autovigilancia.
La autovigilancia no es otra cosa más que una herramienta de reflexividad o de reflexión, si ustedes quieren. Si estamos realizando investigación, aquí lo que vamos a tener cuidado es primero ser conscientes de nuestros propios privilegios. El privilegio es invisible para quien lo tiene, es decir, porque estamos acostumbradas, acostumbrados a que pues siempre lo hemos tenido y creemos que solo por el hecho de ser nosotras, nosotros pues se tiene que seguir utilizando o aplicando en nuestras vidas sin tomar en cuenta que hay personas que no lo tienen. Desde el haber, por ejemplo, estudiado una licenciatura, ahí ya debemos de tener en cuenta que nuestro conocimiento es posicionado desde nuestra propia realidad, cómo observamos y cómo nos relacionamos con el resto del mundo. Para ello, quien investiga tiene que hacer un espejeo y un autoanálisis. El autoanálisis puede ser tan simple como escribirlo. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Quiénes son mis familiares? ¿Tengo idea de cómo he sido discriminada o discriminado alguna vez en este mundo? Y si yo he aplicado esa misma discriminación hacia otras personas. El espejo consiste en hacerte estas mismas preguntas, pero con una persona que esté en similitud a lo mejor de circunstancias y con personas o colegas que tengan diferentes géneros, clases sociales, niveles educativos, etcétera, para que esto, si tú quieres empezar, pues nos dé una idea de cómo hacer visible el privilegio. ¿Por qué? Porque esto puede permearse en la investigación desde su diseño, desde el cómo hago las preguntas de investigación. Es decir, no podemos asumir ciertas cosas de las personas con quienes vamos a ir a hacer la investigación. Esto también aplica al análisis de sensibilidad de los instrumentos. Tenemos que auditar los datos que vamos a recolectar. Normalmente son guiones de entrevistas, grupos focales, etcétera, para poder detectar estos sesgos. Aquí hay tres pautas que sirven para comenzar. Primero, evitar la inducción. Queremos verificar que las personas entrevistadas y las interrogantes que les vamos a hacer, pues primero no nos induzcan una respuesta que esté estereotipada. Ahorita les enseño un ejemplo. El lenguaje. El lenguaje no sexista. El lenguaje no es lo mismo que el lenguaje incluyente o el lenguaje incluso está violento, nos permite quitarle esta cualidad o esta característica a algunas pautas que a lo mejor la persona nos va a responder incluso sin darse cuenta, simplemente desde el uso de mujeres, hombres, del paciente, el niño, eh, etcétera. Es decir, este tipo de lenguaje nos abre o nos apertura a más posibilidades. A lo mejor no asumir incluso que nuestra consultante o nuestro consultante es heterosexual, por ejemplo, y tú le preguntas por del esposo o la esposa. Entonces, pues bueno, desde ahí. Detección de algunos sesgos, la ginopia, es decir, la invisibilización de lo femenino, el sexismo, es asegurarnos que no existen omisiones o invisibilización de lo femenino en el planteamiento de los objetivos o las preguntas de investigación. No es lo mismo preguntar de qué manera su falta de organización en el hogar ha impedido que lleve a sus hijos a sus consultas del control del niño sano. Parece chiste, pero es anécdota. Es una pregunta real, nada más le cambié el nombre del programa que se le hizo a participantes en una comunidad, asumiendo primero que es ella quien llevaba todos esos controles, es decir, la jefa de la casa, y segundo, que pues era por falta de organización. Entonces, se los pongo así como muy, muy claro el ejemplo. Yo sé que puede ser más sutiles, que ya no lo haremos así, pero bueno, no es lo mismo preguntar esto a preguntar qué obstáculos han surgido en la dinámica familiar, ya ahí adentrándonos un poquito más en el resto de las personas que habitan ese hogar y que dificultan la asistencia a las citas de control médico de la niña o del niño. Entonces, cuidar eso. Una segunda herramienta que es mapeo de categorías de triple rol, de condición y posición y de acceso y participación y control. ¿A qué se refiere esto? A las características y contexto de vida de las personas.
puede aplicar a muchos escenarios, no solamente a salud. En este caso, pues bueno, podríamos observarlo en algo que les pueda servir a ustedes, que es, por ejemplo, el triple rol. El triple rol es productivo, reproductivo y comunitario. Todas las personas tenemos estos roles. En su mayoría, el comunitario lo tienen muchas mujeres. El triple rol se entrelaza y se aplica en todo momento, pero no todos estos roles son pagados. Es decir, el rol productivo, trabajo remunerado, no es lo mismo que un rol reproductivo. La condición versus la posición nos explica si el problema es por la falta de recursos materiales o por la falta de poder, es decir, de agencia, de que pueda en efecto utilizarlos. A lo mejor tiene una, a lo mejor tiene acceso a las vacunas, pero no hay quien se las aplique. No sé, es un ejemplo muy, muy simple. Finalmente, acceso, participación y control nos revela quién manda realmente en la trayectoria de vida de esta persona, en este caso, de salud de esta persona. Evalúa si la o el paciente o la persona participante usa el servicio que se le está dando o si realmente tiene poder y recursos para acceder a esos procesos y que afecten a su vida. Muy rapidito. Eh, una persona que tú estés investigando o indagando en el historial y tiene diabetes mellitus tipo 2 nos dirá el mapeo del triple rol si la participante, en este caso es una mujer, no acude a sus sesiones, no porque no quiera, sino porque tiene un rol reproductivo, todo lo que hace en la casa, que no es, seguramente no es menor, un rol productivo porque además se dedica a la venta de comida en su casa y todo esto coincide con el horario de la clínica. También además tiene un rol comunitario como vocal en la escuela de sus hijas, sus hijos, y esto le genera una carga extra de estrés. Y a lo mejor esto impacta en sus niveles o en sus indicadores de salud, entre ellas los niveles de glucosa. No, subestimar, por otro lado, que esta persona por no trabajar, entre comillas, en una empresa o en una institución, no tiene niveles de estrés altos, también es un sesgo de género, porque los roles productivos y reproductivos también los vivimos en diferentes ámbitos y puntos de nuestra existencia o de nuestra trayectoria de vida. En este mismo caso, la condición es que ella requiere suministro constante de insulina y tilas reactivas, pero su posición como mujer, como ama de casa, como de género, es que necesita negociar con su pareja el presupuesto familiar, no solamente para la dieta, a lo mejor una dieta que ella necesite, sino que pues para otras cosas que ella necesite, pero se supeditan a las necesidades de la familia, no solamente de ella. Finalmente, acceso, participación y control. A lo mejor ella tiene su cartilla de salud y sabe llegar a la unidad médica, tiene información, sabe que hay un acceso, sabe que hay un programa. A lo mejor asiste o no a las consultas, pero no interviene en el diseño de su plan de cuidados. Muchas veces personas cuidadoras, quienes estamos o están en el ámbito de la salud física, salud mental, luego no espejeamos con nuestra cliente, paciente, participante. Lo hacemos solamente nosotras, nosotros, esperando que aplique en efecto para esta persona. Esto también es un sesgo. Volvemos al conocimiento posicionado. Control. A lo mejor no tiene control sobre vehículo familiar en el caso de que lo tenga, a lo mejor le queda muy lejos la parada de camión para trasladarse. Y dependiendo de la disponibilidad de tiempo que tenga, del recurso que haya y la voluntad de un tercero, en este caso a lo mejor su marido, puede o no recibir la atención oportuna. Entonces, todo este mapeo nos sirve para tener un trasfondo y una cualidad, la carnita, pues, de la investigación con perspectiva de género en el ámbito de salud. Finalmente, ya solamente se los comento. El mapeo de adjetivos es un mapeo lingüístico, un mapeo de lenguaje. La lengua no solamente describe, sino que describe realidades y también se las construye. Esto es, por ejemplo, qué indicadores, perdón, qué adjetivos le ponemos a nuestros participantes. A lo mejor le ponemos a las mamás, mamás luchonas. ¿Y eso qué significa? O a las mujeres como pacientes que se quejan mucho, añadiéndoles la emocionalidad.
y relegando a lo mejor sus dificultades o sus dolencias. O por ejemplo a los hombres como pacientes difíciles porque no van, porque no se cuidan, porque no les interesa. Y pues bueno, ahí ya le estamos poniendo un adjetivo, pero no vemos el trasfondo. Y muchas de estas cuestiones del lenguaje pues también tienen que ver con el cómo se hace una mujer, el cómo se hace uno hombre y el cómo el contexto también pues nos alienta a que sigamos consolidando estos estereotipos de género. Y pues bueno, por mi parte sería todo, que ya me pasé un poquito. No se preocupe, doctora. Muchas gracias. Recordamos a todos que al final tenemos un espacio para preguntas y comentarios. Y bueno, a continuación le cedería la palabra a la doctora Dulce María Galarza Tejada, quien es profesora investigadora también de la Facultad de Psicología. Ella es licenciada en Psicología, maestra en Psicología con acentuación clínica y doctora en Ciencias de la Salud Pública, miembro también del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores Nivel 1, tiene reconocimiento de perfil PRODEP deseable y es evaluadora y miembro del Sistema Potosino de Investigación, entre otras credenciales. Doctora, adelante, enseguida proyecto la presentación. Sí, muchísimas gracias. Gracias por la invitación, Antonio Reina, a todos los asistentes. Esperemos que esta breve presentación pueda ser de su interés y pues sigan investigando respecto a la etnografía digital o a la etnografía virtual. Bueno, mi presentación es en torno a la etnografía en weblogs para temas estigmatizados. A mí me movió mucho hablar sobre este tema porque cuando realicé un estudio al respecto, pues fue justo en el campo de la salud mental y fue justo en el campo de trabajo o la interacción con la psiquiatría. Entonces, bueno, espero que pueda ser de utilidad. La etnografía, pues seguramente ustedes han escuchado hablar sobre la etnografía como método de investigación, que la utilizamos los investigadores, pues sobre todo para describir o interpretar de manera muy profunda lo que es la cultura, los comportamientos, los significados de los diferentes grupos sociales y, bueno, de fenómenos en específico, y pues que se caracteriza porque los investigadores nos adentramos al contexto en el que ocurre el fenómeno y al entorno de forma natural, como si fuera parte de la vida cotidiana, ¿no? Y bueno, la manera idónea como se ha tradicionalmente trabajado la etnografía, pues es que los investigadores nos adentremos, o sea, lleguemos al contexto en el que ocurre, ¿no? Y generemos esa relación, interacción con las personas a las que nos interesa comprender, conocer y llegar a interpretar esos significados. Sin embargo, bueno, ese es, les digo, como de manera tradicional. Sin embargo, ya desde los años 40 hay una investigadora muy conocida por su trabajo con la cultura japonesa durante la Segunda Guerra Mundial, quien, siguiente por favor, la siguiente, ajá, ella estuvo trabajando interesada en comprender por qué los japoneses durante esta situación de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, estaban dispuestos a seguir luchando, aun cuando ellos se daban cuenta que seguían perdiendo, ¿no? Y entonces, pues a ella le interesaba comprender esos pensamientos, esas emociones y conductas de estos japoneses dentro de su cultura. Sin embargo, pues se enfrentó a dos obstáculos importantes, ¿no? Una, pues la distancia geográfica y la otra, pues el periodo de guerra que le impedía a ella adentrarse o estar en el contexto natural en el que ocurría, ¿no? Esta interacción. Y entonces, bueno, pues lo que ella optó fue por empezar a buscar, documentarse con literatura, incluso novelas, libros japoneses de esa época, para ya ir comprendiendo e ir interpretando cómo es que los japoneses tenían esta situación, ¿no? De que seguían luchando a pesar de saber que iban a morir y a pesar de saber que pues estaban perdiendo la guerra.
Entonces, bueno, es un elemento interesante y quise comentárselo siguiente porque en la etnografía en web ha sido muy criticada precisamente porque pues el investigador no puede adentrarse como tal al contexto físico en el que ocurre el fenómeno, ¿no? No se adentra a a este lugar donde interactúan las personas cara a cara, sino que pues se adentra a un espacio virtual en el cual no puede estar directamente platicando, conversando, interactuando con las personas que ahí se ubican. Christine Hein es una de las teóricas pioneras de la etnografía virtual, que después nombra etnografía digital en 2013. Bueno, es muy interesante todo su desarrollo teórico-metodológico porque plantea justamente que pues hay fenómenos que ocurren y que no pueden ser estudiados en el contexto físico y que pueden ser estudiados entonces desde esta virtualidad, ¿no? Y entonces, bueno, ella define que las comunicaciones mediadas por un ordenador no difieren de las interacciones cara a cara que se dan en la cotidianidad eh, no virtual, pues ella dice que la Internet no se encuentra desvinculada del espacio físico, sino que es una instancia de múltiples órdenes espaciales y temporales que cruzan una y otra vez la frontera online y offline. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de este posicionamiento de la etnografía virtual o etnografía digital, pues nosotros podemos encontrar comunidades que interactúan, redes que no son efímeras, sino que pueden perdurar, perpetuar en la interacción de las personas que participan dentro de estos contextos. Y bueno, es una forma de investigar temas que de otra forma sería muy difícil hacerlo, ¿no? Ya lo vamos a ver más adelante porque justo es un método que nos permite investigar temas que son estigmatizados, en los cuales las personas les es difícil hablar sobre lo que viven o sienten o experimentan de cara a cara. El uso de de la etnografía digital en América Latina pues se ha empleado ya desde hace muchos años. En el 2000 Hein escribe su texto sobre etnografía virtual y bueno, empiezan a emerger ahí de manera potencial pues las redes, ¿no? Y las comunidades virtuales. Y es en el 2004 cuando se traduce este texto de Hein donde existe como un boom del estudio de la etnografía digital en América Latina. Y bueno, hay muchos trabajos. Saavedra y Morales hicieron una revisión muy interesante donde nos muestran que pues la etnografía virtual nos ha permitido explorar pues dinámicas incluso relacionadas con lo que es la identidad cultural, que es complejo, y las desigualdades estructurales en entornos digitales. También en su desarrollo nos han mostrado que hay pues una diversidad de temas y de métodos o herramientas que nos han permitido ir pues adaptando este método de la etnografía en la web hacia ir comprendiendo pues fenómenos emergentes también en los mismos contextos digitales, porque no es solo analizar los fenómenos que ocurren, vamos a decirlo, en la realidad física a través de la realidad virtual, sino que la misma realidad virtual está generando fenómenos emergentes que ya trastocan, ¿no?, lo que es la realidad física. Y bueno, algunas estrategias metodológicas bueno, yo he identificado tanto como experiencia como investigadora en etnografía en red, pero también pues que he leído en algunos trabajos, son, por ejemplo, la siguiente, por favor, las, um, eh, decíamos que la etnografía, pues tradicionalmente, pues es participativa, ¿no? Hay una interacción del investigador cara a cara en el contexto en el que ocurre eso que se quiere investigar.
Sin embargo, en la etnografía digital, virtual, no necesariamente es totalmente participativa la interacción, ¿no?, del investigador con el contexto cultural que quiere investigar. Puede llegar a ser no participativa, sino como espectador de justo esas interacciones, porque la noción de este método es que lo natural, entrar a la vida cotidiana, no irrumpa con esa naturalidad en cómo ocurren los hechos. Sin embargo, cuando uno está trabajando la investigación en web, al ser espectador, no necesariamente está interfiriendo, sino que está mirando cómo ocurre naturalmente esa interacción entre las personas que se encuentran en esa comunidad virtual. Entonces, hay estrategias metodológicas que van desde lo participativo, como que el investigador sea un cibernauta y esté en el contexto, interactúe con las personas con las que quiere investigar, hasta realizar investigación, trabajo no tan participativo, sino como espectador de esas interacciones, o bien de forma híbrida, ¿no?, haciendo ambos momentos. Yo les voy a platicar al final un ejemplo donde fue primero un involucramiento no participativo dentro de una comunidad virtual y después totalmente participativo. Siguiente, y bueno, pues algunos artefactos de análisis que nosotros podemos utilizar dentro de la etnografía en red, dentro de la etnografía virtual, pues es el análisis de textos como tal, ¿no?, de narrativas, de interlocuciones, de imágenes, videos, audios, conferencias, performance en estos videos, denuncias incluso. Y bueno, pues los escenarios son muchísimos, ¿no? Cada año se están creando nuevos espacios de red o de comunidad virtual en nuestra vida en red, ¿no? Y pues bueno, estos son algunos de los populares y donde se han reportado varios estudios en torno a la etnografía digital. Y pues las temáticas también han sido diversas, de todo, hasta de marketing. Por ahí he leído algunos trabajos de marketing donde se utiliza este tipo de método. Sin embargo, pues una constante justo del uso de esta etnografía, pues es abordar temáticas complejas, ¿no? Temáticas que es difícil abordarlas bajo el método clásico en la realidad física. Entonces, bueno, siguiente por favor, les voy a platicar brevemente sobre un ejemplo. Es un caso que realicé ya hace varios años de etnografía en weblog con personas diagnosticadas con trastorno afectivo bipolar para explorar cuáles eran las necesidades de atención en la salud sexual que tenían estas personas. Y bueno, esto derivado de una revisión que primero hice sobre el tema del VIH en personas con diagnósticos psiquiátricos, y donde dimos cuenta en esta revisión que la seroprevalencia en la población con trastorno afectivo bipolar era mayor que en personas con otros diagnósticos psiquiátricos y mayor también que en la población en general. Y entonces, bueno, también situándonos dentro de la literatura clínica clásica, donde se exponen que existen pues riesgos importantes dentro de algunos de los episodios, sobre todo maníacos y hipomaníacos, en personas con este diagnóstico, ¿no? Riesgos relacionados a la salud sexual. Y bueno, entonces, como todavía no estaba tan involucrada dentro del contexto físico, porque también luego hice el trabajo en el contexto físico, opté por hacer primero un análisis etnográfico en la realidad virtual. Y bueno, en este trabajo utilicé el método etnográfico para realizar esa aproximación holística en la interacción virtual en una comunidad, en un weblog que se llamaba Foro Bipolar México, donde interactuaban personas que se decían diagnosticadas con trastorno afectivo bipolar. De hecho, era una de las condicionantes de participar
de Leónidas, que era el administrador de la comunidad, que fueran personas con este diagnóstico o bien familiares cuidadores de personas con este diagnóstico. Y bueno, durante 3 años realicé este seguimiento de la comunidad virtual, aunque pues fue durante el primero donde se logró obtener la información más importante o más valiosa de este trabajo. Y bueno, se revisaron, fue un trabajo con un muestreo propositivo. ¿Esto qué quiere decir? Que dentro de la comunidad virtual se revisaron todos los foros, porque la comunidad estaba conformada de varios foros, y entonces seleccioné dentro del índice de foros los 3 que podrían hablarme un poco más sobre sentimientos, experiencias respecto a las prácticas sexuales y al riesgo del VIH-Sida en personas con este diagnóstico. Posteriormente se revisaron todos los temas de estos foros, lo que incluía cada foro, y se eligieron los subtemas que fueron más leídos, más respondidos por los miembros. Siguiente, por favor. Y bueno, para el análisis de la información se utilizaron pues el análisis de contenido temático inductivo, análisis de esta primera fase, y al final pues se construyó una síntesis interpretativa basada en las relaciones de temas con 3 categorías mayores respecto a la cultura de riesgo y prevención de la salud sexual, en el tema de la salud sexual. Y bueno, para tener acceso, y esto es importante mencionarlo por lo que les comentaba de que en este método, pues es importante clarificar que se puede trabajar de manera participativa y no tan participativa, pues el acceso por el posicionamiento ético que tenía sobre el tema de investigación fue que primero visité, leí, entré a los foros, hice esta parte de la categorización, identifiqué los temas, y durante el proceso de análisis, pues me presenté con la audiencia y me presenté con el administrador de este foro, de esta comunidad virtual, y pues le expresé que yo era investigadora y que pues me interesaba el tema de la sexualidad en personas con este diagnóstico del trastorno afectivo bipolar. Y bueno, me dieron esta aprobación para poder interactuar ahora con las personas que se encontraban dentro de esa comunidad, porque bien lo pude haber hecho y decir yo tengo el diagnóstico y entrar como un impostor, ¿no? Pero dentro de mi posicionamiento, dentro de la investigación, opté mejor por presentarme, y aunque yo no era una persona con este diagnóstico y era una de las condiciones de la participación, pues lo hice manifiesto para poder interactuar. Y bueno, dentro de los principales resultados, siguiente por favor, estuvo muy interesante porque la conversación sobre temas de interés y sobre sus vivencias pues fue muy valioso, y encontré algunos significados que por ahí les menciono. Por ejemplo, respecto a la salud sexual, hablaban entre la manía impulsiva y la libido del subsuelo, la prevención del riesgo entre la estabilidad fugaz y el descontrol emocional, el efecto de la percepción social negativa, la estigmatización social, la satanización, que estaba de moda en ese tiempo. Incluso había un grupo muy famoso que es el Cuarteto de Nos, que sacó un disco que se llamaba Bipolar, y hablaban sobre eso, ¿no? Los que participaban en esta comunidad. Y bueno, estos significados, al desmenuzarlos, al interpretarlos, analizarlos, pues nos dio cuenta de que los episodios inherentes a la enfermedad y también a ciertos medicamentos, sobre todo los antidepresivos, pues les generaba mucha problemática en temas sexuales a estas personas, pero también a quienes vivían con ellos y a sus redes de apoyo. También se abordó, se hizo muy explícito que el estigma de la enfermedad, sobre todo, pues vulneraba a esta población, y pues las estrategias de prevención se veían limitadas para poder contrarrestar los efectos, ¿no? Y bueno, esta investigación nos mostró una preocupación muy importante en los miembros sobre el aumento del deseo sexual, sobre todo en la hipomanía,
ellos mismos se aconsejaban o se decían cómo abordarlo, ¿no? Platicarlo con los proveedores de salud y sobre todo en el caso de los hombres, de los que exponían que, por ejemplo, algunos medicamentos les provocaban, sobre todo antidepresivos, esta disminución en la actividad sexual, incluso en su práctica sexual, ¿no? Les provocaba disfunciones sexuales y que pues les era incómodo platicarlo con los proveedores de salud porque encontraban una limitación o rechazo a hablar al respecto con, por ejemplo, que les decían, pero si tú no estás casado, eso, pero si tú ni pareja tienes, ahorita estar bien de tu salud mental, ¿no? Como relegando una parte tan importante de su vida sexual a reducirla a estar bien respecto a su salud mental. Y bueno, pues de ahí surgieron algunas estrategias, siguiente por favor, algunas propuestas que los mismos eh, participantes de esta comunidad virtual mencionaban, ¿no? Como forma de prevenir, de abordar, para evitar, pues, la automedicación, porque pues obviamente buscaban formas de contrarrestar esos efectos que para ellos eran muy molestos, pero también dejar de tomar sus medicamentos, ¿no? El abandono. Esta adherencia pues, se veía limitada al ver ellos que pues, ciertos antidepresivos les provocaba esta disfunción y preferían dejar de tomar los medicamentos. Y pues esto lo que provocaba pues era que se generara un nuevo episodio o que perduraran los síntomas agudos. Y bueno, estas son algunas de las propuestas que ellos mismos plantearon dentro de esta interlocución que se tuvo dentro de la comunidad virtual. Una era y pues informar sobre la sintomatología relacionada al efecto y su efecto en el deseo y la función sexual, que los proveedores hicieran este trabajo de informar y también a sus familiares, porque decían es que los familiares no nos comprenden, ¿no? Las personas cercanas, las parejas sexuales, pero también las familias que eran cuidadores, pues no comprendían la importancia que tenía para ellos su vida sexual, ¿no? Y el estar bien en este aspecto. Y bueno, también fomentar la discusión abierta sobre el tema de la sexualidad, sobre medidas de prevención y de riesgo con sus parejas y pues identificar pues, las percepciones que estigmatizaban y provocaban el riesgo de sus vidas. Y bueno, mejor no sé si me fui muy rápido o todavía tiempo de hablar un poco más de todo, o si ya terminé mis 10 minutos, perdón. Gracias, doctora. De cualquier manera, tenemos espacio para preguntas y comentarios que seguramente despertó el interés de la audiencia, sobre todo por este ejemplo de su investigación. Y bueno, si les parece, continuamos con la doctora Susana Vega. Enseguida que haga su presentación, proyecto las diapositivas. Brevemente, la doctora Susana Vega es doctora en Humanidades, es profesora investigadora de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Actualmente es coordinadora de la maestría en Psicología, preside el grupo de trabajo Educación, Mujeres y Sociedad de la Facultad de Psicología. Es miembro también del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores Nivel 1. Sus intereses de investigación versan en historia de las mujeres, educación, mujeres y sociedad, y estudios sociohistóricos, entre otras credenciales. Bueno, doctora, si está lista, adelante y enseguida proyecto su presentación. Sí, muchas gracias. Hola, buenos días. Gracias a todos por estar por acá y muchas gracias por la invitación para participar el día de hoy. Bueno, yo les voy a hablar de algo que regularmente conocemos, pero que pocas veces nos detenemos a pensar acerca de ello, que es la historia oral y cómo se relaciona esta con la salud pública. La siguiente, por favor. ¿De qué hablamos cuando hablamos de historia oral?
Aquí les coloco un poco sobre de dónde surge la historia oral, principalmente de la historia social, de la historia en general como práctica, como área de conocimiento, y luego desde la historia social. ¿Qué es lo que nos interesa hablar hoy? No solo como un proceso histórico, sino también hablar, la historia oral se coloca dentro de lo que se le denomina la historia del tiempo presente, es decir, el trabajo con otras disciplinas, no solamente ya la historia oral se trabaja solamente con los historiadores, ya la historia oral es trabajada por antropólogos, sociólogos, por psicólogos, por otras profesiones, incluso desde la propia geografía también, ¿sí? Por eso ahí les coloco esta multidisciplinariedad, ¿sí? Y lo más importante también es que la historia oral no habla solamente del pasado, sino ya del presente. Por eso cuando decimos historia oral, decimos que es una forma de acercamiento metodológico ya a los problemas sociales y de salud de nuestro país, pero a partir de testimonios o de la oralidad, ¿no? ¿Qué formas tiene la historia oral? Tiene infinidad. Aquí yo solamente les puse dos, que es los testimonios y los relatos o historias de vida, que son estas más cercanas, pues, a trabajar con los problemas de salud pública, ¿no? Hay algunas otras, por ejemplo, realización de trayectorias profesionales, eh, historias mucho más profundas de una sola persona, como por ejemplo la autobiografía o la biografía, pero me parece que lo más cercano desde la historia oral a lo que podemos trabajar con la salud pública viene a ser los testimonios o los relatos de vida. La siguiente, por favor. ¿Cuál es cómo es ese acercamiento? Pues a través de una entrevista oral, que tiene que ver con esta narración conjunta que se hace entre un entrevistador y un entrevistado. Y especialmente hablamos justo de los testimonios vivos, ¿sí? Y bueno, lo que ya habían señalado mis compañeros y también Antonio al inicio de este marco del seminario, que es lo que nos interesa son las experiencias, ¿no? Encontrar las experiencias subjetivas que viven, ¿sí? Estas personas que nosotros vayamos a entrevistar y que involucra justo no solamente una experiencia individual, sino también lo cotidiano y lo cultural enmarcado, ¿sí? En todo lo social, lo que nosotros llamamos como memoria colectiva, que ahorita en un momentito se los platico. ¿Qué es de lo más importante que debemos de saber? Pues que hay que tener ética al momento de realizar una entrevista, ¿no? Aquí es bien importante que eso lo tengamos claro. ¿Cuál es la ética en el acercamiento para la recuperación de testimonios vivos o el trabajo con personas? Primero, el cuidado de la persona participante. ¿Cómo lo voy a cuidar al estar yo entrevistando? Y además el consentimiento informado. Ese sí ya no se vale andar haciendo entrevistas sin pedir la autorización de las personas para que estas entrevistas sean utilizadas, ¿sí? Con determinados fines, ¿no? Ya sea para un estudio en un proyecto de investigación en una institución, para una investigación de tesis, qué sé yo, todo tiene que tener un consentimiento informado. Entonces no podemos andar por la libre pidiendo o haciendo entrevistas sin tener ese cuidado. ¿Sí? La siguiente. Y bueno, ¿qué es de lo que trata la entrevista oral?
pues justamente lo que apela la historia oral es a la memoria del sujeto. Por eso es la cuestión ética, porque hay que cuidar también la memoria de lo que nos están compartiendo, ¿no? El relato de sus recuerdos y pensar cómo esta entrevista tiene que ver, sí, con la experiencia, pero no es una experiencia suelta, es dentro de un contexto, ¿no? Y que al momento de hacer esa entrevista, ya también por ahí lo señalaba la doctora Carolina, ¿sí? Tenemos, al momento de acercarnos, dar cuenta de cuál es nuestra postura, ¿sí? En dónde estamos, porque en una entrevista fluye efectivamente un camino, aquí yo les colocaba un camino de construcción que está influenciado por muchas otras cosas, como es lo familiar, lo barrial, lo social, socioeconómico, lo cultural, de quien vive, cómo lo ha vivido, del entrevistado, pero también del entrevistador. La que sigue. Y bueno, la entrevista de historia oral tiene que tener muy claramente, ¿sí? Saber qué es lo que se está escuchando, qué es lo que se busca y cómo se va a interpretar. ¿Y esto por qué? Porque tenemos que saber que no es una entrevista suelta, lo que ya decíamos, sino que tiene una perspectiva tanto contextual, es el contexto, como también histórica. Entonces, cuando hablamos de entrevista oral, siempre vamos a hablar de memoria, ¿no? Memoria colectiva y memoria individual. La memoria que nos permite pensar dónde estamos puestos y cuál es la relación con un proceso social. Y la memoria colectiva que tiene que ver justo con cómo compartimos, ¿sí?, nuestras memorias con otros, ¿no? Y cómo las vamos enriqueciendo. La que sigue. Y bueno, muy brevemente, ¿sí? Pensar cómo sería el acercamiento a los problemas de salud pública en México. ¿Qué es lo que por nosotros podemos pensar? Porque probablemente dices, bueno, ¿yo cómo puedo acercarme o cómo puedo utilizar la historia oral? ¿Sí? Dices, de múltiples maneras, ¿no? Por ejemplo, dices, pues los testimonios me servirían para saber cómo, no sé, por ejemplo, una enfermedad crónica, ¿no? Cómo las personas viven sus enfermedades crónicas, la diabetes, no sé, qué testimonios puedo yo recoger para conocer la depresión en salud mental, o las narrativas que se viven las personas que atraviesan violencia, o qué desigualdades podemos tener en el acceso a la salud a través de los testimonios o de los relatos de vida. Y esto es importante porque, les decía, no solamente es la entrevista como tal suelta, sino que también tenemos que pensarla a través de otros conceptos, de otros acercamientos. Yo aquí les ponía algunos como cuerpo, corporalidades, memoria, salud o identidades, solo por poner algún ejemplo, pero cada una de las entrevistas que nosotros realizaremos tendrían que estar mediados o guiados a través de otras conceptualizaciones que nos permitan pensarlas también en un determinado momento, en un determinado contexto, ¿sí? Entonces, eso es algo que tenemos que tener en cuenta siempre que se realiza historia oral. Y bueno, la que sigue. Entonces, así muy brevemente, ¿no? El trabajo metodológico con historia oral, y esto es muy importante, no es un complemento de la investigación cuantitativa, ¿no? Más bien es una línea de trabajo que es muy concreta, muy precisa y que nos acerca a la escucha directa a través del testimonio vivo de las personas en su vida cotidiana. Es decir, nos acerca a mirar cómo las personas viven su cotidianidad, los procesos de salud, de enfermedad o de atención médica en sus comunidades o en sus espacios sociales.
ustedes pueden realizar entrevistas, tanto individuales como entrevistas colectivas, para conocer qué es y cómo viven estas personas todos estos procesos de salud o de enfermedad o aquellos otros que ustedes consideren como parte de su día a día, ¿no? Y bueno, finalmente, la que sigue, les dejo aquí esta bibliografía. Esta es una bibliografía clásica. Esta es la que todos aquellos que nos dedicamos a la historia oral debemos más bien conocer y leer. Sin embargo, ya ahora hay muchísima bibliografía, incluso ya mucho más especializada, ¿sí? De aquellos que deseen, por ejemplo, estudiar historia oral con personas con diabetes, ¿no? Entonces, ya hay bibliografía especializada. Esta es solamente la bibliografía clásica. Entonces, se las vamos a dejar para que la tengan a la mano. Muchas gracias. Gracias, doctora. Sí, desde luego, en un momento más la compartimos en el chat directamente. Bueno, nos quedan dos presentaciones. En este caso continúa la doctora Silvia Méndez. Brevemente presento a la doctora, es licenciada en psicología con estudios de posgrado en especialidad en clínica infantil por la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, maestría en psicología clínica y doctora en psicología. Además cuenta con maestría interdisciplinar en estudios de paz. Está a cargo del Departamento de Planeación, Evaluación e Innovación actualmente en la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Cuenta con nivel candidata en el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores. Doctora, si está lista, adelante, por favor. Muchas gracias, buenos días. Voy a compartir una presentación y bueno, buscaré ser breve para concluir. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, doctora, adelante. Gracias. Bueno, pues el tema que yo traigo para compartir tiene que ver justo con la cartografía. Y para eso les comparto esta frase que creo que es bastante elocuente sobre la función de los mapas en la investigación. Y nos señala que estos pues no solo representan el mundo, sino que lo recrean y también transforman nuestro entendimiento sobre este y los lugares que representan. El tema sobre el que me interesa compartir es acerca de las cartografías y las corpografías como dispositivos para la indagación y la transformación social. Y es importante reconocer que la base teórica de las carto o corpografías está justo en la cartografía social, que se caracteriza por ser una metodología de carácter participativo, de investigación cualitativa, y a través de ella lo que buscamos es generar una producción colectiva del conocimiento anclada en el territorio, pero que nos da cuenta sobre las percepciones y las relaciones que entablan los sujetos que habitan estos espacios. Se enfoca justo a esta dimensión simbólica, política y relacional del territorio y por lo tanto va a estar atenta a las relaciones de poder, a los conflictos, a la memoria y a las emociones que ahí se gesten. También, bueno, pues desde esta perspectiva, el territorio tiene otras acepciones. No solamente hace referencia a un espacio físico, sino justo recupera esta dimensión de la construcción social sobre este espacio, ¿sí? Del cual se da cuenta a través de los haceres o las prácticas de las personas que formamos parte de él, de los significados que le dotamos a las acciones, y también de las disputas o conflictos que en este se presentan. Funciona como una herramienta de análisis, pero también como un dispositivo de intervención. A través de él podemos comprender la realidad social para poderla transformar a través de procesos participativos y reflexivos. También permite visibilizar
relaciones de poder, conflictos y significados que hemos construido de manera colectiva. ¿Cuáles son sus aportaciones? Bueno, pues si nosotros realizamos cartografías sociales, podemos identificar actores y relaciones de poder, visibilizar tensiones y disputas territoriales, recuperar y reconstruir la memoria sobre sucesos o acontecimientos significativos para la comunidad. También recuperar y reconocer la dimensión emocional y simbólica de estos sucesos, así como la recuperación de narrativas y de prácticas. Se fundamenta en la investigación-acción participativa, la cual parte del precepto del conocimiento como un producto social que está orientado no solo a generar conocimiento, sino a promover la transformación donde el actor principal es justo la comunidad. Tiene límites, como todo instrumento, y es que dada su complejidad, pues se dificulta la interpretación de sus contenidos de parte de aquellos participantes que no están familiarizados con esta metodología, ¿no? Y también reconocer que los mapas son solo como las fotografías, ¿no? Capturan la instantánea de un momento, pero estas pueden irse modificando a lo largo del tiempo. Dada su gran contenido simbólico y cultural, porque están acordes al contexto sociocultural en el que se gestan. Y bueno, pues se pueden utilizar para visibilizar conflictos, denunciar situaciones injustas o poder identificar zonas que requieren cambios para orientar las acciones hacia la transformación. Aquí es un ejemplo de las cartocorpografías, que bueno, son este dispositivo de enfoque participativo y crítico, incorpora al cuerpo como un territorio de inscripción de lo social. Pueden a través de ellas reconocerse vivencias de conflicto, insisto, relaciones de poder y memorias colectivas, pero también habla de cómo los sujetos se encarnan y materializan en ellos sus efectos, memorias y tensiones. Esta perspectiva justo lo que nos permite es articular la dimensión del territorio con lo sensible, integrar emociones, afectos y experiencias corporales, y también se vincula directamente con la producción social del espacio, con los conocimientos situados, reconociendo que todo conocimiento está pues mediado por la posición del sujeto y sus experiencias que están acotadas a un contexto o territorio. Tiene un proceso, se inicia con la planificación, ¿sí? Nosotros tenemos que definir sobre qué vamos a realizar esta carto o esta corpografía, el territorio, sus colaboradores, cuál es el objetivo, el tipo de análisis que vamos a realizar, cuál es la estrategia de recuperación de información que vamos a ocupar, si son bitácoras de observación participante y recorridos, talleres o grupos de discusión, guiones de entrevista y consentimientos informados para la recuperación de la información o diarios de campo. Y después pasamos a la construcción del mapa, que puede ser individual o colectiva. Posteriormente realizamos la sistematización de la información y por último, pues compartimos esta información con la comunidad para obtener retroalimentación y abrir el diálogo. El proceso, bueno, pues tiene que ver con determinar el objeto, describir la problemática, recuperar la información, describir el contexto y su relación con el problema que queremos abordar y pues también con la identificación de los actores y la recuperación de la información sobre la problemática a través del uso de uno o varios recursos que ya comentamos. ¿Para qué nos sirven? Bueno, pues para realizar exploraciones iniciales de problemáticas sociales, pero también nos permiten investigar problemas y procesos. Asimismo, nos permiten explorar nociones, efectos y territorios de conflicto. Y pues este es un ejemplo, ¿no? De el análisis de una cartografía de conflicto en un espacio universitario, en donde ustedes pueden observar varias dimensiones, se inscribe en una lógica de tiempo. En esta lógica de tiempo se va marcando su evolución
se percibe en dos dimensiones, lo que está latente y lo que está manifiesto. Se identifican los actores, en este caso nuestros actores serán las autoridades, los estudiantes y las autoridades académicas de la institución. Y aquí se van recuperando los elementos culturales, como lo podemos observar en este cuadrante, los aspectos estructurales y en la parte superior, pues esta parte del discurso o las narrativas y las acciones que se emprenden en torno a una problemática en particular. La intención no solo es hacer el análisis, sino con base en ello, realizar propuestas específicas para trabajar estos aspectos y con ello contribuir a la transformación social de las problemáticas contemporáneas. Bueno, hasta aquí mi participación. Gracias. Gracias a usted, doctora. Bueno, le damos paso entonces ahora al doctor Palacios, quien va a cerrar con este seminario. Brevemente, el doctor Oscar Palacios Rodríguez es doctor en Ciencias de la Salud Pública por la Universidad de Guadalajara. Actualmente se desempeña como profesor e investigador de tiempo completo y secretario académico de la Facultad de Psicología en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Su experiencia docente abarca programas de licenciatura y posgrado en diversas instituciones, entre ellas la Universidad Tangamanga y la Universidad del Valle de México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1 y también del Sistema Estatal de Investigadores en San Luis Potosí. Cuenta con experiencia en enfoques metodológicos cuantitativos, cualitativos y mixtos, y sus principales líneas de investigación se centran en la psicología de la salud sexual, las representaciones sociales y la teoría fundamentada, entre otras muchísimas credenciales. Doctor, adelante, si está listo, por favor. Gracias, doctor Antonio. Bueno, muy buenos días a todos y a todos. Primeramente agradecer al doctor Antonio y todo el equipo del IMSS por la invitación a este seminario. Bueno, yo les voy a hablar de manera muy breve respecto a lo que es quizás la aproximación cualitativa más criticada también por su aspecto a veces algo llegado a lo que es el positivismo, muy característico de lo que viene siendo los diseños cuantitativos, pero que bueno, también ese aspecto pues ha sido ampliamente utilizado en lo que ha sido las ciencias de la salud y pues tiene que ver con lo que es la teoría fundamentada, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poquito dónde surge lo que es la teoría fundamentada. La teoría fundamentada pues surge en lo que viene siendo la década de los 60, a partir de lo que viene siendo pues, los dos grandes exponentes de Glasser y Strauss, y en el contexto de lo que viene siendo la sociología médica, particularmente de la obra, el antecedente más importante de lo que es la teoría fundamentada, que es Awareness of the Dying, que habla justamente sobre la conciencia del morir en el contexto hospitalario, ¿no? Y es justamente donde aquí viene esta propuesta respecto a lo que es generar teoría que sea basada directamente en lo que son los datos que recolectamos de manera empírica y que, bueno, esto fue lo que de alguna manera llamó la atención respecto a lo que es este diseño en particular, ¿no? De manera muy rápida, les platico sobre en qué consistió este estudio. Pues bueno, nos hablaba respecto a lo que eran las implicaciones de la conciencia sobre el morir en el ámbito hospitalario y sobre la información que tenían tanto personal de salud como lo que era la familia y el mismo paciente respecto a lo que era el morir, ¿no? Y dependiendo de esta información que se tuviera, si era un aspecto cerrado, donde solamente lo sabía la familia, solamente lo sabía el personal de salud, si solamente había la sospecha o en su caso había ya la información, pero pues nadie de alguna manera se atrevía a hablar lo que era la temática. Y también otro escenario donde había una comunicación abierta respecto a lo que era la posiblemente muerte, perdón, pues bueno, había distintas reacciones y distintas implicaciones y consecuencias que había en la familia, ¿no? En la familia del paciente y en el personal de salud. Y pues bueno, eso de alguna manera planteó a entender que la muerte no solamente es un aspecto biológico, no es un evento biológico, sino que también es un proceso social en donde pues bueno, se ven involucrados distintos actores que hacen pues también de alguna manera demostrar que la muerte pues también obedece a una dinámica relacional, interaccional y comunicativa, ¿no? Y es justamente lo que la teoría fundamentada de alguna manera viene a tratar de proponer
en que, pues bueno, muchos de los aspectos, eventos en salud, los entendemos también como fenómenos interaccionales o relacionales, que también dan de alguna manera otra perspectiva respecto a lo que es esta problemática o este fenómeno. La teoría fundamentada en las ciencias de la salud es quizás ahorita el método cualitativo mayormente utilizado, dada justamente sobre todo por las alternativas metodológicas que tiene principalmente en lo que es el análisis de los datos, lo cual ha llevado que justamente pues sea utilizado en muchísimos ámbitos de la salud, ¿no? Sobre todo en la teoría fundamentada ha tenido muchísimo auge en lo que son estudios en enfermería y también en psicología porque permite justamente pues analizar lo que son las experiencias del enfermar respecto a lo que son también las experiencias sobre el cuidado, las interacciones clínicas que también hay justamente en los ámbitos clínicos y hospitalarios. Y esto pues que pues de alguna manera permite que se integren distintas dimensiones, no solamente el plano biológico, sino también lo social, lo cultural, lo psicológico, lo interaccional, y eso es lo que ha hecho de alguna manera que sea atractiva para las ciencias de la salud, ¿no? En este sentido, pues bueno, actualmente se cuentan con distintas perspectivas respecto a lo que es el uso de la teoría fundamentada. Contamos con la perspectiva clásica, que es la Glasseriana, que justamente surge de este documento, este libro que les estaba comentando en un inicio. Posteriormente se empezó a popularizar más con lo que es el enfoque straussiano. Posteriormente vienen las llamadas teorías fundamentadas de segunda generación, en donde, pues bueno, dos de las autoras más representativas vienen siendo por una parte Chalmers y por otra parte lo que es Clark, con sus modelos constructivistas y el análisis situacional, ¿no? Entonces, cada una de estas tiene ciertos supuestos epistemológicos, teóricos y metodológicos de cómo se tiene que llevar a cabo lo que viene siendo la teoría fundamentada. Pero bueno, algunos de los aspectos claves en los cuales coincidimos respecto a lo que es la teoría fundamentada, pues son algunos de los conceptos que se han utilizado no solamente en estudios de teoría fundamentada, sino es muy común que los encontremos justamente en la investigación cualitativa, que es la codificación, que es el muestreo teórico, la saturación teórica, el uso de métodos analíticos y lo que es la comparación constante, ¿no? Entonces, estos conceptos, si ustedes los han visto en investigación cualitativa, pues se desprenden justamente de lo que es la propuesta de la teoría fundamentada. Bien, entonces, en estos sentidos que justamente la teoría fundamentada, como lo dice su nombre, pues tiene el potencial de generar o construir teorías fundamentadas en los datos. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, pues bueno, solo solamente se limita a lo que es el describir o el interpretar, sino que justamente teoriza sobre estos datos, ¿no? Y esto pues ha ayudado, como les estaba comentando, a que se haya utilizado en distintos estudios, sobre todo sobre el aspecto de estudiar las trayectorias de la enfermedad, sobre todo haciendo énfasis en los aspectos emocionales, en los significados, en las interacciones sociales. Y pues esto también ha permitido que se genere conocimiento de teorías que puedan ser llevados también a la práctica clínica y la práctica hospitalaria, ¿no? También es importante comentar que, bueno, la teoría fundamentada también puede ser un sustento importante para lo que es la generación de políticas públicas en materia de salud. Sin embargo, como les he comentado, pues también dado que la teoría fundamentada ha sido el método que mayormente se utiliza, pues también ha habido, pues metodológicamente un mal uso de estos conceptos y ha llevado a que solamente se lleve a cabo de manera parcial o de manera muy superficial y no se desarrolle meramente lo que son teorías fundamentadas en los datos. Bueno, también un aspecto importante de la teoría fundamentada es que pues básicamente todos los softwares de análisis cualitativos pues tienen como base justamente lo que es la lógica de la teoría fundamentada. En todos estos softwares asistidos por computadora vamos a encontrar que justamente pues tenemos herramientas de codificación, herramientas de utilización de memos, la comparación constante, la visualización de redes a través de mapas, ¿no? De manera muy rápida, pues aquí les muestro el ejemplo de lo que es el MaxQDA. Ustedes van a encontrar justamente que cuando nosotros abrimos un software, generalmente viene de esta manera, donde vamos a encontrar que tenemos del lado derecho, pues lo que viene siendo nuestros códigos, del lado izquierdo lo que vienen siendo los códigos, del lado derecho lo que es la entrevista, la relatoría, la narración, lo que vayamos a codificar. Y si se fijan, pues vamos a tener aquí todos los elementos, ¿no? El uso de códigos, el uso de memos, herramientas visuales para generar diagramas y pues todo esto pues tiene obviamente lo que viene siendo la fundamentación en la teoría fundamentada, ¿no?
Y pues bueno, esto ha llevado que pues ahorita contemos también con una variedad de softwares cualitativos, entre software comerciales como lo que es el MaxQDA, el Atlas D, el En Vivo, pero también ahora ya tenemos softwares gratuitos que también podemos utilizar, que no tienen el potencial analítico, pero sí pueden ayudarnos a hacer análisis muy interesantes, como por ejemplo está el Qualcoder, el Taguete o el Cadma, que también son softwares de análisis cualitativo libres que ustedes también pueden encontrar de manera gratuita en la red y que pueden ustedes descargar, ¿no? Bueno, y ya para cerrar, algunos ejemplos de aplicación de lo que viene siendo la teoría fundamentada en salud. Bueno, como les había comentado, es utilizado ampliamente en lo que viene siendo las experiencias respecto a lo que es el enfermar. Particularmente, su servidor lo ha utilizado en lo que ha sido con los diagnósticos de infección de transmisión sexual y lo que hemos encontrado en lo que ha sido en el caso del virus del papiloma humano es que, bueno, pues justamente a partir de esta interacción eh, clínica, pues, personal de salud, familia, pues bueno, el paciente pues lo que argumenta es que el VPH no solamente se limita a un plano biológico, sino que inclusive ellos lo mencionan como una enfermedad sumamente emocional, ¿no? Por otra parte, encontramos también en un estudio donde se llevó a cabo para el duelo por o la pérdida de un hijo o una hija en personas adultas mayores indígenas, pues se encontró justamente pues, que este duelo o este proceso por la pérdida, justamente lo que viene siendo un hijo o una hija, es un aspecto que nunca va a terminar, ¿no? Es un ciclo, ¿sí? Un círculo que siempre va a estar ahí y nunca va a tener un cierre. ¿Y a qué entonces nos referimos con esto justamente ya para finalizar? Es que justamente la teoría fundamentada lo que viene de alguna manera a demostrar es que los datos pueden fundamentarse y pueden hablar por sí mismos y que pueden también contradecir a teorías que están ampliamente aceptadas. Cuando hablamos, por ejemplo, particularmente de lo que es el duelo, pues hablamos de que los modelos nos han dicho que es un proceso que tiene etapas y que tiene una resolución, pero lo que nosotros identificamos en este estudio es que la pérdida de un hijo o una hija es un aspecto que nunca se va a poder integrar a la vida en su totalidad y que es un aspecto que siempre va a estar ahí y que va a ser difícil que tenga un final, ¿no? Entonces esto es una propuesta, una teoría singular que surge justamente a partir de los datos, pues que viene a desafiar a otras teorías que justamente ya han propuesto o han abordado esta problemática, ¿no? Entonces, pues bueno, nada más para cerrar, pues no solamente es una técnica, es un enfoque completo, tiene la capacidad de cuestionar teorías existentes y pues obviamente pues su influencia ha sido más allá de la investigación, sino que ha también tenido implicaciones en otros aspectos. Y bueno, pues por mi parte sería todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos por participar. Vamos a darle paso a las preguntas. De este lado tenemos a la doctora Blanca Miriam Torres, que primero les manda felicitaciones, excelentes ponencias, y también pregunta, ¿los protocolos de estas investigaciones requirieron una pregunta de investigación? En mi conocimiento, en algunos casos se van formulando en el transcurso de la investigación. Esto es importante porque los requisitos de la investigación en el IMSS es que no se aprueba un protocolo que no tenga una pregunta. No sé si alguien quiere contestar, si no, yo puedo intervenir. Adelante, adelante. Sí, claro que sí. Toda investigación cualitativa tiene que tener los elementos básicos de un planteamiento del problema, lo que viene siendo un objetivo, preguntas de investigación, una justificación. Entonces, claro que tiene que tener una pregunta de investigación. Lo que generalmente pasa o he visto en la experiencia es que los comités de ética para las investigaciones cualitativas casi siempre te piden una hipótesis. Y generalmente en investigación cualitativa no trabajamos con hipótesis porque estas tienen como base lo que vienen siendo variables y las variables pues es una cuestión que se puede observar o que se puede medir, ¿no? Y como lo hemos comentado, pues la investigación cualitativa no su intención es medir justamente en ese aspecto. Lo que se sugiere en los comités de ética de investigación es que en lugar de pedir una hipótesis para lo que vienen siendo las propuestas cualitativas, se puede pedir lo que vienen siendo los supuestos, ¿no? Que es lo más similar a lo que vienen siendo las hipótesis. Pero sí tiene que tener, claro que sí, una pregunta de investigación.
pero igual haría como esa sugerencia de lo que he visto en los procesos de evaluación de un protocolo por los comités de ética. Muchas gracias. Por acá preguntan, doctor Oscar, ¿cuál herramienta gratuita recomienda usted para un principiante? Fíjense que yo les recomendaría, por lo que he estado revisando, no tengo oportunidad de revisar todas las propuestas ya gratuitas, pero Qualcoder se me hizo una herramienta muy interesante porque es muy cercano a lo que es MaxQDA. MaxQDA a mí me agrada bastante porque tiene herramientas visuales muy características que no tienen otros softwares de análisis cualitativo de paga, ¿no? Entonces yo sugeriría utilizar Qualcoder, ¿sí? Para que ustedes se vayan familiarizando con lo que es el uso de softwares de análisis cualitativo. Muchas gracias, doctor. Por acá hay un comentario de la doctora Erika Silva. Felicitaciones, excelentes ponencias. Me parece muy relevante que se esté impulsando la investigación cualitativa, ya que anteriormente dentro del área clínica no se le daba mucha importancia. Dentro del área de la educación, en salud, esta metodología es de mucho valor, aunque dentro de los comités de investigación todavía hay cierta resistencia y dificultad para las revisiones. Considero un área de oportunidad la revisión de características y elementos a revisar en los protocolos de investigación en razón con el tipo de metodología cuantitativa versus cualitativa. Saludos. Mm, Ok, muchas gracias, doctora Erika. Y luego dice, justamente este tipo de cuestiones que menciona el doctor Palacios, me refiero, solicitan necesariamente hipótesis, aunque los estudios cualitativos no lo requieren. Ok, y por acá tiene levantada la mano el doctor Enrique. Doctor, solamente encienda su micrófono, por favor. Buenos días. Una pregunta. Cuando se hace investigación cuantitativa, se aplica una prueba estadística y lo que ve cualquier individuo es significancia o no significancia. O sea, no hay posibilidad de otra interpretación. Cuando se hace investigación cualitativa, ¿qué es lo que se utiliza para que lo que interpreta un investigador sea lo mismo que lo que interpreta el otro investigador? O sea, para que no sea subjetivo. Quien quiera puede responder, ¿eh? Adelante. Bueno, creo que ese es el gran desafío, ¿no? Justo de lo que se tratan las metodologías cualitativas es de recuperar las subjetividades en el sentido de estas experiencias y constructos del sujeto, no entendiendo la subjetividad como el antítesis del objetivo, de lo replicable, ¿no? La gran área de oportunidad que tienen las metodologías cualitativas es justo la capacidad de poder recuperar todas estas dimensiones y saberes que son borrados en este afán por por replicar, ¿no? Y por la objetividad. Justo nosotros vamos a esos elementos cualitativos característicos que nos interesa, pero ello no significa que la interpretación o la lectura que se haga de los datos sea subjetiva en el sentido que sea contentillo del investigador, ¿no? Creo que algo de lo que a través de las intervenciones hemos tratado de transmitir es que la construcción del conocimiento es una construcción social y se basa justo también en la antropología cultural, ¿no? En esta recuperación de conocimientos que son consensuados de manera colectiva y también obedecen a otros preceptos como el hecho de que la realidad es una construcción social que no es inmutable, pero que sí, que se construye en la participación o con la participación de los sujetos y que va a reflejar justo la evolución y el momento histórico, económico, político y social, ¿no? De ese grupo en particular. Y hay una serie de referentes que nos permiten hacer las lecturas, pero no es, no se trata solo que sea la interpretación personal, ¿no? Pero sí tiene que ver con una lectura sobre el fenómeno.
De hecho, la gran oportunidad que tienen las investigaciones cualitativas es que abren la puerta para poder abordar y reconocer otras dimensiones que habitualmente no son vistas o no son recuperadas a través de las prácticas de la metodología cuantitativa. Muchas gracias, doctora. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Voy a ver por acá. El doctor René Bautista pregunta, ¿cuáles son los criterios para crear una narración histórica común en ciencia? Hola. Sí, quizá eso es algo de lo que justamente es lo que estaba intentando comentarles, ¿no? Cuando se trabaja entrevistas, por ejemplo, lo que se busca es identificar en qué momento histórico nosotros estamos haciendo entrevista. Es decir, no podemos hacer, no podríamos pensar en que una entrevista puede ocurrir lo mismo cuando la realizaste en los años 70 a alguien que actualmente estamos realizando entrevistas. Es decir, los contextos y los procesos sociales e históricos van cambiando. Por eso decíamos en algún momento, tendríamos que colocar la entrevista desde el tiempo y el contexto, ¿no? No hablar solamente de agarrarnos y entrevistar 15, 20, 100 personas, ¿sí? Sin dar cuenta en dónde se ubican estas personas, cuál es su contexto, si viven en determinadas situaciones, si se encuentran en un contexto rural, urbano, es decir, colocar y saber todo lo que sucede alrededor de ellos. ¿Sí? Entonces, decir como ciertos criterios específicos no los hay, más bien es al momento de hacer la entrevista, nosotros como investigadores saber a quiénes estamos entrevistando, cuál es su contexto, y de esa forma nosotros al momento de reescribir o escribir la investigación, dar ese panorama de manera general. Entonces no va a ser lo mismo que yo haga entrevista en el 2026 si yo hice una entrevista hace 10 años, ¿no? ¿Por qué? Porque las cosas cambian, lo que ahora decía la doctora Larisa, ¿no? Pensar en un proceso social no es inmutable, cambia constantemente. Entonces eso es algo que debemos de tener en cuenta. No sé si alguien de nuestras compañeras quieran complementar. Ok, por acá tiene, si no va a complementar a alguien, igual por acá la damos paso a una de las últimas preguntas. Aldebarán David, si gustas encender tu micrófono. Hey, gracias. Muchas gracias. Ay, a veces creo que la discusión entre el tipo de investigación que hacemos es un poco una falta de contexto, ¿no? En nuestra propia práctica humana, porque como seres humanos podríamos, es una generalización la que voy a hacer, ¿no? Pero así muy rápido, ubicarnos en tres áreas de ejercicio. Una es la de nuestras creencias o preceptos, otra es la de nuestro actuar o acciones y otra es la de nuestro pensar o reflexionar. Y normalmente en investigación cuantitativa estamos más en esa última área, la de reflexionar, explicar, encontrar relaciones, tratar de buscar una verdad. No estoy hablando en forma como heurística muy general. No estoy aspirando a más. No pretendo más.
Y en investigación cualitativa, el cuestionamiento es de otro tipo y se tiene que medir de otra forma. Es lo que consideramos como nuestros fundamentos de vida, nuestras propias creencias, lo que estamos investigando. Y entonces eso no se puede medir y hacer hipótesis así tan simplonas, no, sin demeritar el trabajo que se hace en investigación cuantitativa, sino a veces ni siquiera sabes muy bien qué esperar. Entonces es como una especie de continuum de un lado al otro y no tiene por qué haber una división ni estar esperando o pretendiendo encontrar las mismas cosas de un sistema o del otro. Esa es mi reflexión. Muchas gracias, David. Creo que por acá el doctor Enrique levantó la mano. De nuevo, igual es la última pregunta para ya ir cerrando. Adelante, doctor Enrique. Gracias. Evidentemente, si uno hace una medición 10 años antes, no va a tener el mismo resultado que ahorita. La pregunta que yo hacía hace rato era, ahorita, en este momento, si un investigador investiga un tema en particular en una población y otro investigador investiga ese mismo tema particular en esa misma investigación, yo supondría que los dos deberían de tener el mismo resultado o la misma interpretación. Y entonces la pregunta es, ¿y qué se hace para que lo que yo vea también lo vea mi otro compañero investigador, para que no sea subjetiva la interpretación? Bueno, no sé si igual pueda intervenir ahí. Eh, Mire, la cuestión de la subjetividad creo que lo comentó de manera muy atinada la doctora Silvia Larista, en el sentido que es el núcleo justamente de lo que viene siendo la aproximación cualitativa. Si a lo mejor usted lo que busca son cuestiones o conceptos muy particulares justamente para de alguna manera ver lo que se encuentra de hallazgos o resultados en una población, en un contexto con un problema, cómo de alguna manera puede ser interpretado a la luz de otro contexto o algo así, sí hay ciertos conceptos, ¿sí? Sin embargo, estos conceptos también han sido muy criticados al interior de la misma investigación cualitativa porque justamente obedecen a la intención o los objetivos que tendrán otro tipo de aproximaciones más cuantitativas y más fundamentadas justamente en una lógica más positivista, ¿no? Hay conceptos sobre todo los que se manejan en triangulación, ¿sí? De por ahí tengo los conceptos, es transferibilidad, confirmación o confirmabilidad, que estos conceptos surgen justamente mucho o muy allegados a lo que se maneja mucho también en psicología, que tiene que ver con la confiabilidad y con la validez, ¿no? Justamente en responder a estos conceptos. Pero sí hay ciertos conceptos que se utilizan para responder o a esta duda que usted tiene. Sin embargo, desde la aproximación cualitativa, sí han sido muy criticados justamente porque obedecen a un propósito o una intención que no tiene que ver mucho con estas aproximaciones cualitativas. Porque la intención no es generalizar los resultados, la intención no es comprar o encontrar o de alguna manera demostrar que lo que se encuentra en un contexto de una población se tiene que presentar en otra población. No va por ahí tanto la lógica que es más de una aproximación cuantitativa, ¿sí? Sino justamente la intención es comprender, entender cómo es que se presenta en ese fenómeno, en ese contexto o en esa población en particular, ¿sí? Tiene que ver más con ese aspecto, pero sí hay ciertos conceptos que por ahí los voy a revisar. Si gusta, se los podemos también mandar a través del doctor Antonio. También la bibliografía, si la intención es justamente como tener estos conceptos o estas metodologías a través de la triangulación que puede utilizar usted. Muchas gracias, doctor. Acá en el chat de repente llovieron algunas preguntas, Sí, entonces voy a dar un paso. Doctora, adelante, doctora Dulce. sí, perdón, nada más para complementar un poco lo que han venido discutiendo los colegas. Dentro de la investigación cualitativa, sí hay dos elementos que es muy importante que consideremos que no tienen que ver con la objetividad, sino justo con la intersubjetividad, que es lo que planteamos nosotros desarrollar y dar mirada
cuando hacemos investigación cualitativa, y es el asunto de la reflexividad del investigador. Siempre que hacemos investigación cualitativa debemos posicionarnos éticamente sobre el fenómeno que se estudia y en ese sentido generar este ejercicio de reflexividad para dar cuenta de qué es lo que nosotros personalmente estamos infiriendo, interpretando, pensando y cómo es que ese fenómeno se sitúa relacionado con mi vida como persona e investigadora. Y otro elemento también importante es que cuando terminamos de hacer un proyecto de investigación, debemos regresar al campo. O sea, esta parte también del posicionamiento ético, regresar al campo con las personas con las que realizamos este trabajo de investigación y mostrar cuáles fueron esos hallazgos, resultados que encontramos y ponernos de manera muy atenta a la escucha de estas personas para ver si es que estas personas pueden retroalimentar y retribuir este proyecto de investigación con la propia mirada y con la propia interpretación que tengan del estudio. Más allá de estos conceptos que mencionaba, que sí han sido muy criticados de credibilidad, transferibilidad, confirmabilidad, etcétera, es el asunto de la reflexividad y de regresar al contexto donde se realizó el estudio de investigación. Muchas gracias, doctora. Por acá este comentario. Sí, quisiera agregar Sí, también doctora, adelante. lo que está señalando ahora Dulce y también Oscar, ¿no? Es decir, no puede haber una investigación exactamente igual en cualitativa, ¿no? Pues los objetivos, cada objetivo cambia. La población puede ser la misma, pero tu objetivo cambia. O sea, es decir, plantear, y aunque fuera así, plantear un objetivo exactamente igual a otro compañero investigadora o investigador, ¿sí? No podría salirte los mismos resultados, justo por lo que está diciendo ahora Dulce, ¿no? Porque existe un tema de reflexibilidad de los investigadores. Lo que sí podrían hacer, y sería muy valioso, sería que ambos investigadores que estudian algo similar pudieran compartir entre ambos los resultados que cada uno obtuvo, y así entonces poder hacer algo todavía mucho más amplio y que nos dé explicación para comprender qué es lo que sucede en determinado contexto social. Entonces creo que al contrario, se puede ampliar mucho más un trabajo de investigación cuando hay investigadores que estudian un mismo problema social, ¿no? Les leo este comentario. Daniel Yepes nos dice, la investigación cualitativa requiere oficio, paciencia y mucha cabeza. No cualquiera se mete a interpretar narrativas, contextos y subjetividades con el rigor que exige el método, y menos en espacios tan rígidos como el IMSS, donde justamente hacen falta más miradas como la de ustedes para humanizar la evidencia. Enhorabuena. Y este comentario también de la doctora ya para cerrar, porque ya nos ganó el tiempo, pero nos pone aquí Sara Vega. Gracias por compartir este conocimiento poco difundido. Y tiene esta pregunta. ¿Los comités de investigación cuentan con personas con experiencia para evaluar protocolos de investigación cualitativa? No sé si por aquí esté alguien de los comités de ética, de la coordinación de investigación, que nos pudiera ayudar a responder esta pregunta. No sé si por aquí es alguien del equipo del doctor Norman. Acá tiene levantada la mano el doctor Rodolfo, tal vez el doctor nos pueda ayudar. Doctor, adelante. Muchísimas gracias. Primero yo quería felicitarlos por las ponencias y por todo su esfuerzo y por todo el trabajo que han hecho, y gracias por el tiempo que les dedican a nosotros. Sí, sí tenemos personas que se han dedicado a este tipo de investigación cualitativa. Ahorita me viene a la mente una ocasión donde tuvimos un seminario de investigación cualitativa de los que están haciendo investigación aquí en el IMSS. La doctora Carolina Consejo se ha dedicado también a hacer esos estudios. La doctora Carolina Consejo forma parte del comité de ética del Comité Nacional de Investigación.
Y pues sí, entonces cada vez hay más personas que saben cómo utilizar las herramientas, que conocen cuáles son las perspectivas y podrían contestar algunas de las preguntas que se hicieron aquí. Entonces, no somos tan buenos como ustedes, ¿no? Pero bueno, creo que vamos avanzando de a poco, con pasitos de bebé, pero no, pero sí creemos que en la coordinación de investigación creemos que la investigación cualitativa es algo necesario para entender a nuestros pacientes, es algo sumamente necesario para entender lo que le pasa a los trabajadores, incluidos nuestros trabajadores, los trabajadores que están aquí en la coordinación, los trabajadores que están en el IMSS, nuestros colegas, y lo que siempre se ha dicho, o sea, si no tenemos trabajadores médicos que estén contentos, va a ser muy difícil que alguien infeliz le provoque felicidad a los pacientes, que es lo que nosotros creemos que es la salud. La salud no es nada más el estado eh, eh, homeostático del cuerpo y la ausencia de enfermedad, sino es estos conceptos que han llamado de felicidad, de aprecio, de sentirse vistos, de sentirse considerados. Y bueno, pues cada vez hay más proyectos al respecto. Entonces, no tenemos muchos, pero sí hay quien está en los comités que conocen de investigación. Incluso la revista de enfermería del IMSS, que la lleva la doctora, que es la maestra Antonieta, todavía no se gradúa, pero la maestra Antonieta también tiene distintas publicaciones en la revista de enfermería del IMSS que hablan sobre investigación cualitativa. De nuevo, muchas gracias. Muchísimas gracias por su participación, doctor Rodolfo. Pues nada, primero que nada decirles muchas gracias a los ponentes de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí por su participación y por supuesto al doctor Antonio Reina, que fue el quien los conjuntó para este seminario. Muchísimas gracias, son más que bienvenidos para otro seminario. Estamos aquí todos los miércoles a las 9 de la mañana y nada más un aviso, el próximo miércoles será nuestro seminario híbrido, así que nos puedan atender de forma presencial en el auditorio de la coordinación y también por Zoom. Muchísimas gracias, nos vemos el próximo miércoles, hasta luego. Gracias, hasta luego, buen día. Gracias, hasta luego. Gracias.